Pues vamos a continuación a revisar cuáles son esos contratos de la empresa que son estrictamente indispensables para que pueda funcionar. Si hoy no tienes contratos en tu empresa, es porque estás haciendo las cosas empíricamente. Si tú llegas a un negocio como profesional y no tienen contratos, muy seguramente tiene problemas financieros, tiene problemas fiscales, tiene problemas administrativos y tiene problemas de todo tipo. Es más, van a tener contratos sin que ellos se den cuenta que los tienen. Algunos contratos dentro de las organizaciones los guardan debajo del cajón o normalmente el contador ni se entera ni sabe cuál es esa forma de documentos que se tienen en la organización. Y así, si no tienes contratos en la organización, pues bueno, como buen contador sabes que si no tienes contratos, pues ¿qué vas a registrar? Independientemente de que a partir del 2018 las normas de información financiera hicieron obligatorio aplicar esa norma de contratos de clientes, contratos de costo del registro de clientes. El contrato va a determinar cuál va a ser tu costo y el contrato va a determinar la utilidad o pérdida del negocio. Así como lo estás escuchando, yo sé que ahorita estás confundido porque me dices, Ismael, pues es que quien determina si tengo ingresos o egresos son mi facturación. Pues sí, pero tu facturación viene aunada a un contrato de prestación de servicios o de compraventa de bienes. Si no tienes un contrato de prestación de servicios o compraventa de bienes, entonces, ¿de qué se trata tu negocio? Ahora, una empresa que está constituida, que tiene una formación estructural, pues esa empresa, lo primero que te va a pedir para poder realizar servicios o tener una relación con ellos, te va a pedir un contrato. Ya, abiertamente te va a decir, vamos a hacer un convenio en donde me vas a vender un servicio, me vas a vender un producto y quedan estipuladas los derechos y obligaciones. Si no tienes un papelito que diga cuáles son los términos y condiciones de la prestación de servicios o la venta de un producto, entonces vas a tener serios problemas de entregas, vas a tener serios problemas de castigos, vas a tener serios problemas de ingresos. Y si tienes problemas de ingresos, déjame decirte que muy probablemente vas a tener problemas de costos. Y si tienes problemas de costos, entonces va a haber problemas de utilidad y por consiguiente problemas de pago de impuestos. Hoy ya no tendrías que llevar a cabo un contrato de forma verbal porque el honor o porque tu palabra vale. Hoy tendrías que llevar a cabo un contrato, al menos en tu empresa, tendrías que llevar a cabo, y los financieros, los administradores, el equipo de trabajo administrativo que se encarga de estas áreas, que por lo regular son todas las áreas administrativas, de manejar los contratos de proveedores, contratos de clientes, contratos de prestación de servicios, contratos de gastos, contratos de erogaciones, etcétera, ¿sí? O los convenios, pues obviamente estas personas se tienen que especializar o tienen que conocer cuáles son esos acuerdos, cuáles son esos términos y condiciones, porque de ahí va a depender si hay castigos, de ahí va a depender si hay la necesidad de reestructurar, de negociar con los clientes, ¿ok? Y entonces nos vamos a dar a la tarea de revisar. ¿Qué vas a revisar en un contrato? Porque también tú me dices, Ismael, que debe de haber un contrato, debe de haber un papelito, pero pues en mi empresa normalmente hacen un machote y todos los contratos, no lo único que le hacen es cambiar el nombre. Aquellas empresas que están utilizando machotes, aquellas empresas que están utilizando solamente la formalidad para cumplir de manera legal o de manera fiscal el cumplimiento de obligaciones, ya están al borde del abismo. ¿Qué significa esto? El contrato de prestación de servicios o el contrato de compraventa de bienes o bienes a lo que te dediques, debe de tener una estructura o una forma estructural. ¿Cuántas veces te has acercado a una empresa, tú como persona que ofrece un producto o un servicio y te dice, sí, me encanta tu producto, me encanta tu idea, me encanta esto, pero vamos a firmar un convenio o mándame tu contrato para poder realizar operaciones contigo? Esas empresas son grandes, esas empresas tienen estructura, esas empresas saben y ya pasaron por un proceso por el cual tú ya pasaste. Entonces, ¿qué te toca a ti? Realizar en los contratos una revisión de acuerdos, una revisión de conflictos de interés, una revisión de legalidad, un costo de oportunidad, cuál va a ser la estrategia para
ofrecer el servicio y cuál va a ser la estrategia para llevar a cabo ese producto, cuáles son los elementos que son estrictamente indispensables para el producto de manera legal y de manera fiscal, y cuál va a ser el soporte legal que va a llevar ese contrato. Aquí hay que hacer un énfasis. Contadores, administradores, dueños de negocio, no se pongan a redactar los contratos de su empresa. Dénselo al abogado que redacte la correcta elaboración del contrato. El dueño de negocio, en conjunto con su equipo, va a revisar cuál es la estructura del ofrecer el servicio y cuáles son esos puntos específicos para ofrecer el servicio. Pero no se pongan ya a redactar, dénselo en un bosquejo, dénselo en una situación de esto es lo que debiera contener mi prestación de servicios o mi bien, y ya el abogado le va a dar forma y fondo en la parte legal. No le va a estar buscando cosas que no están dentro de la ley. El abogado tampoco debe de estar inventando fechas, debe de estar inventando otras cosas que no van a compaginar con la estructura de la empresa. Entonces, si no hay un acuerdo, si no hay un contrato, si no hay un convenio, es como si no tuvieras manuales y procesos dentro de tu organización. Y si no tienes manuales y procesos dentro de tu organización, entonces estás trabajando de manera empírica. ¿Y qué significa de manera empírica? Que te faltan 10 o 15 años para poder despuntar como empresario. ¿Por qué es tan importante la razón de negocio? ¿Por qué es tan importante la fecha cierta en las negociaciones en las empresas? ¿Por qué? Pues porque de ahí va a permear al pago de contribuciones, de ahí va a fiscalizarse el CFDI, si es estrictamente indispensable, posteriormente a facultades de comprobación y soporte documental, debes de contar con materialidad de los contratos, o sea, todos esos anexos que debe de llevar el contrato, ¿sí? Cuando yo les pido los contratos a las organizaciones, lo único que me llevan es un machote con firmas apócrifas o firmas que no, ni las personas que tienen la legalidad de firmarlas, de firmar esos documentos y además los anexos sin firmas, pues es donde me doy cuenta que no tienen manuales y procesos y que la empresa es vulnerable. Por eso, cuando una empresa se encuentra vulnerable, cualquier hijo de vecino o cualquier persona viene y les vende estrategias fiscales agresivas, les vende facturas, les vende productos y servicios y caen o les ofrecen ciertos contratos en donde estas personas que ya estudiaron tu empresa son como los ladrones que estudiaron ya tu casa para poderse meter a robar. Es lo mismo que hacen los lavadores de dinero, los que trafican CFDIs, los que trafican dinero, los que te venden facturas. Estos ya analizaron que estás vulnerable y que no tienes manuales y procesos. Va a permear en cuanto a materialidad, y en materialidad, pues bueno, sabemos que vas a registrar los eventos contables, ¿no? Recuerda que el registro contable es derivado de las operaciones que afectan a tu patrimonio, no es nada más el cargo y abono. Entonces, la materialidad, el contador o contadora se va a basar en la materialidad, y una vez basándote en la materialidad, pues obviamente vas a presentar los registros contables. Estos registros contables deben de suponer que no están inventados y que están de acuerdo a las normas de información financiera, de acuerdo al tamaño del negocio. Y esto a su vez generas una contabilidad electrónica que por ley, en materia fiscal, la tienes que generar. Una diferencia es generarla y la otra es enviarla. Entonces, la contabilidad electrónica, del tamaño que te imagines, es tu obligación llevar la contabilidad electrónica, pero la gran diferencia entre la obligación de subirla y no enviarla, más bien de enviarla o no enviarla, eso es lo que nos marca la ley y de acuerdo al tamaño, ¿ok? Entonces, la razón de negocio es sumamente importante, porque ¿dónde van a revisar la materialidad o la razón de negocio? En los contratos. No se van a meter a tu contabilidad, a tu cargo y abono, van a revisar la razón de negocio, ¿sí? ¿Y de dónde van a revisar la razón de negocio? De toda tu información, que son todos los anexos y todo lo que son los contratos.
Si no tiene, ¿y de dónde se deriva la materialidad? Pues de los contratos. Entonces, ¿qué tan importantes son los contratos de la empresa? Pues obviamente es mucho. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esta situación de la elaboración de los contratos en tu empresa? Pues bueno, la razón de negocio conlleva muchas cosas. Y recuerda que el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación nos habla específicamente qué es lo que debe de tener la razón de negocio y cómo la van a revisar en las facultades de comprobación. Ahora ya no tanto de manera específica, sino solamente por 42 y 42A, mándame información para ir planeando tu revisión o las facultades de comprobación. Todavía no va a aplicar, el que me mandes información no va a aplicar que sea una fiscalización, simplemente mándame información, la voy a revisar y si cuenta con razón de negocio, y no tienes un beneficio fiscal, ya estás del otro lado. Pero si no cuenta con razón de negocio y tienes un beneficio fiscal, entonces van a venir las facultades de comprobación. Esto se está basando la autoridad en el artículo 5A, métanse a analizarlo, métanse a revisarlo y en congruencia con los artículos 42 y 42A que habla de las revisiones que se puedan decir extrafiscales, ¿no? Que te van a solicitar información previo a o solamente para ver si estás cumpliendo realmente con tus obligaciones fiscales. Ahora, ¿qué es razón de negocio? ¿Sí? La razón de negocio, pues bueno, vamos a entenderlo y ya todos los contadores y los financieros sabemos que pues, obviamente tu empresa va a tener razón de negocio siempre y cuando esté generando ganancias. Ahora, vamos a ser bien obvios y bien honestos con esta parte. Sabemos que si un negocio, y en especial persona moral, tiene números rojos, esa empresa no sirve. O sea, esa empresa técnicamente está bajo pérdida. Y si estás bajo pérdida, pues es una quiebra técnica. Entonces, realmente, ¿a quién quieren engañar los abogados fiscalistas o los abogados y contadores? Los hay, que asesoran y hasta firman un contrato de prestación de servicios que van a sacar avante a la empresa por la ayuda de no pagar tantos impuestos, ¿no? Entonces, recordemos que esa prestación de servicios pues está tipificada ya con un delito hasta de defraudación fiscal, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? Todas las empresas que están actuando en pérdida y que esa pérdida no es, ojo, esa pérdida no está soportada, porque por ahí muchos, ay Ismael, pues sí tengo pérdida porque está comprobada. Bueno, si está comprobada, artículo 5A del Código Fiscal de la Federación lo va a determinar. ¿Y sobre qué se va a ir? Pues se va a ir por manuales, procesos, políticas que tengas y más adelante vamos a ver cuál es esa información empírica o esa información que la autoridad sabe cuál es la información que debe de revisar. Pero vamos a decirlo muy tajante y muy directamente. Razón de negocio debes de tener utilidad. Si no tienes utilidad para trabajadores y principalmente para los accionistas, tu empresa no sirve. O sea, es una empresa que tiene números rojos, pues no tiene razón de ser. O sea, si tú todos los años le estás diciendo a la autoridad, no estoy ganando, pues la verdad es que si el primer año no estás ganando, no tienes para comer, no tienes para vestir, no tienes para calzar. Pero en la realidad, ¿qué significa esto? Que es evasión de impuestos, que no tienes una organización financiera, no tienes un equipo de trabajo correcto y te estás acercando a las personas que están cavando también tu propia tumba. Entonces, tener mucho cuidado y tu empresa hoy debe de tener razón de negocio. Si no tiene razón de negocio, que en términos generales la razón de negocio debería de generar una utilidad y una utilidad debería de generar pago de impuestos, entonces pues ya muy pronto vas a tener que cerrar esa organización. Es más, pues está con la cancelación de sellos digitales, ¿no? Con la cancelación de facturación. ¿Estás teniendo ingresos? Que va de la mano con este comentario. No estás teniendo ingresos, pero no estás pagando impuestos, ya ni le hagas, te vamos a cancelar, vamos a censurar los sellos. Y venme a demostrar a mi autoridad, sí, que no es legal, que es todo eso, y te tienes que defender, y el abogado te va a cobrar por eso. Y entonces, ¿en dónde estuvo la estrategia fiscal? ¿No? Entonces, el punto importante de los que, aquí la razón importante o la razón
por la cual estamos abordando este tema es porque entonces, si tu empresa está funcionando con números rojos, ¿en dónde estuvo la estrategia fiscal? El problema o el punto importante aquí que debes de tomar en cuenta es que la estrategia fiscal, aquella persona que te vende una estrategia fiscal, sabemos que te vendió el 50% de la estrategia, ¿sí? No te dijo el otro 50% que iban a venir por ti, que te iban a revisar, que te iban a tipificar, que si no gana la persona, si no puede ganar, que no lo va a hacer, no va a poder ganar el juicio, te va a poder deslindar y va a poder hacer que pagues impuestos y no te vayas a la cárcel. Pero te va a poder salvar de la defraudación fiscal muy probablemente, pero no te va a poder salvar de que al final te termines pagando los impuestos. ¿Ok? Entonces, ahí está el problema de que las personas que te venden la estrategia fiscal no te vendieron completamente el servicio. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Ok? Entonces, razón de negocio, meramente debe de haber una utilidad para los accionistas y por consiguiente una utilidad para los trabajadores. ¿Sí? Y si hay utilidad para los trabajadores, si hay utilidad para el empresario, para el accionista o el dueño de negocio, pues debe de haber entonces un pago de impuestos para la autoridad. ¿Ok? Es una regla general de la razón de negocio. Ahora, ¿qué es beneficio fiscal? Bueno, el beneficio fiscal es estarle buscando a las leyes fiscales esa reducción, esa ganancia de los ingresos, esa reducción para poder tener una base impositiva de impuestos más baja. O sea, buscar una ventaja en la ley, ese es el beneficio fiscal para no pagar, para poder exentar, para poder acreditar los impuestos y que yo reduzca esa carga tributaria, ¿sí? Eso es un beneficio fiscal. Y para eso, pues, la autoridad ya tiene herramientas o tiene la forma de cómo exigir información para poder revisar si estás ocupando un beneficio fiscal. Ahora, para poder revisar qué es un beneficio fiscal y qué es un beneficio económico, pues tiene que darnos el concepto que para la autoridad es, ¿no? Ya, te meterás de forma legal con un fiscalista para que te pueda salvar de la defraudación fiscal, que te pueda salvar. Ojo, un abogado fiscal te debe de salvar de la defraudación fiscal, o sea, te va a poner en una canasta de que no eres defraudador, pero sí eres pagador de impuestos, ¿sí? Va a poder salvarte de la defraudación fiscal, pero por el pago de impuestos, cuando amerite pagar impuestos, eso lo tienes que hacer, ¿sí? Entonces, ese sería que te estarías arrimando a un excelente abogado fiscalista. Ahora, pues bueno, si hay los argumentos para no pagar los impuestos, porque no tanto que sea bueno el abogado, sino porque realmente no tengas que pagar los impuestos por una cuestión legal, esa es otra cosa. Y ese, pues obviamente ya no es un excelente, sino es un súper abogado que te va a llevar a esos caminos, ¿ok? Ahora, beneficio económico. Ya vimos qué es razón de negocio, ya vimos qué es beneficio fiscal, ahora qué es beneficio económico. Pues el beneficio económico es que pues solamente vas a buscar la generación de ingresos que va de la mano con razón de negocio. ¿Para qué abriste tu empresa? La abriste para generar ingresos, si no, ¿para qué la abriste? O sea, si no, ¿para qué tienes un negocio? Porque si estás generando pérdidas, estás comprando facturas, estás simulando operaciones, estás viendo la manera de cómo no pagar impuestos, esto en países primermundistas, en China, en Europa, donde quieras, tienes que pagar impuestos. Países primermundistas, impuestos sobre la renta está cerca del 50%. O sea, esa historia de que un país primermundista se lleva la mitad de tus ingresos, eso es cierto. En México se está llevando un poquito más de una tercera parte, bueno, considerable, pero porque todavía no somos un país primermundista. ¿Quieres acceder a un país primermundista? Vas a terminar pagando la mitad de tus ingresos. Hoy estamos teniendo un beneficio haciendo alusión a los beneficios, pues sí, claro que sí. ¿Te quieres ir a otro país? Bueno, pues esa ya es tu decisión. En otros países, inclusive, si te vas a el emprendimiento del sueño americano,
vete a Estados Unidos y aunque seas indocumentado, terminas pagando impuestos allá. Entonces, bueno, eso es muy importante. ¿Ustedes creen o sea, ustedes se creen la historia de por qué ya teniendo allá trabajo en Estados Unidos, por qué no los regresan a los compatriotas, a los mexicanos que están trabajando? Pues porque Estados Unidos, nuestro país vecino, no es tonto. O sea, realmente Estados Unidos está generando ingresos allá y está pagando impuestos allá. Y además, pues para el voto latino, para el voto centroamericano y para el voto de la región Norteamérica, pues obviamente México forma parte esencial de esos votos, ¿no? Entonces, si ya lo tienes identificado, ¿por qué no lo regresas a nuestro país? Pues no, porque tiene salud, está pagando, está trabajando, está generando ingresos, está haciendo circular la economía aquí en nuestro país y además está aportando al pago de impuestos, ¿no? Entonces, pues no se crean la idea de que los van a regresar, de que corren peligro, al contrario, forman parte esencial de ese país. Entonces, aquí sucede lo mismo. Entonces, cuando tú generas cuando generas un negocio, estás generando ingresos. Al mismo tiempo, estás viendo la manera de cómo crecer, ¿sí? Y eso conlleva, pues obviamente, que obtengas más ingresos, reduces costos, aumentas el valor de tus bienes, generas más valor. Lo que tú llevas con un beneficio económico, lo que conlleva un beneficio económico es que, pues lo que yo quiero es que mi producto valga más. Y si mi producto vale más, entonces mis costos son súper pequeños. Y al manejar ese valor de mi marca, de mi producto, entonces la utilidad es más grande. Ese es un beneficio económico. Al ser una utilidad más grande, entonces los impuestos deben de ser más grandes para el pago, ¿ok? Entonces, sí tendrías que analizar a fondo qué es razón de negocio, artículo 5A, Código Fiscal de la Federación, y pues lo que conlleva y los conceptos que vienen ahí, ¿sí? Que no son tampoco sacados de la manga de la autoridad fiscal, sino analizar a fondo el beneficio económico y el beneficio fiscal, ¿ok? Y pues obviamente las MIPYMES, las empresas MIPYMES, pues hacen todo esto, ¿no? Por eso es importante que estos temas los adquieran para poderse capacitar. De hecho, este tema de contratos en la empresa es un manual previo para poder iniciar sus negocios. Si no le entiendes a esto, bueno, pues entonces yo te diría que te regreses a autoemplear, ¿no? O que te sigas empleando, ¿no? Para cuantificar el beneficio económico razonable, la autoridad, ¿sí? Así tal cual viene en el artículo 5A, no nos hemos movido del artículo A en el tema de razón de negocio, para que la autoridad revise y que esté de acuerdo a que tenga un beneficio razonable económico esperado, se va a revisar la información contemporánea. ¿Y cuál es la revisión contemporánea, Ismael? Que va a ser objeto de análisis. Pues bueno, la materialidad y el control interno. Ya dijimos, ¿qué es materialidad? Los contratos y todos los soportes. ¿Y qué es el control interno? Pues bueno, todo lo que previamente se debe de hacer para poder formalizar una operación con tus clientes y con tus proveedores. ¿Y qué significa esto, Ismael? ¿Cuál es esa información contemporánea? Es el MBA del empresario, el del director general de la empresa, resumido en 3 cosas. Plan estratégico, plan de negocio, ¿sí? Plan comercial y, por supuesto, si hay una planeación fiscal, que ya con esto del artículo 5A, pues bueno, ya la planeación fiscal debe de ser con mira estratégica al plan estratégico. Si no está con esa mira, entonces tu planeación fiscal es defraudación, es una defraudación. Y pues obviamente eso está tipificado como una cuestión de con querella y todo lo demás. Pero bueno, no nos vamos a meter con la planeación fiscal porque si de por sí no conoces un plan estratégico, no sabes qué es un plan comercial, entonces pues vamos a tener serios problemas. El plan estratégico pues, es el plan de negocio. El plan comercial es la puesta en acción. Es ahora cómo voy a vender mi producto, cómo voy a ejercer toda esa cuestión, cómo voy a gestionar todo ese proceso. Y la planeación fiscal es pues las miras a
qué me conviene de manera legal, qué no me conviene y si tengo todos los elementos para poder amortizar la carga fiscal, ¿no? Entonces, toda esta información para la autoridad y de manera empírica lo conoce la autoridad como una información contemporánea. Entonces, ¿qué es la información contemporánea? La materialidad y el control interno. Más específico, ¿qué es la materialidad y qué es el control interno? Los contratos que van soportados con la planeación estratégica, el plan comercial y por consiguiente la planeación fiscal. ¿Ok? Eso se resume en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si es importante o no es importante, Ismael, ya me confundí los contratos. Claro que son muy importantes y lo vamos a ver más a detalle, ¿ok? Materialidad, créanme que el fundamento de materialidad, como tal, el concepto, no hay un fundamento legal, no existe en el ordenamiento legal, en la materia fiscal, no lo hay, ¿sí? Pero ¿qué nos dice en todo el rompecabezas que es la materialidad? Bueno, la materialidad es cada contribuyente, de acuerdo a sus circunstancias en particulares, de acuerdo a su operación, va a determinar la materialidad. Oye, Ismael, entonces, yo que vendo limones, me dedico a la compraventa de limones, ¿no debo de tener el mismo contrato y el mismo control interno que el vecino que también vende limones? Pues claro que no. Todas las circunstancias son meramente diferentes, son totalmente diferentes. Y si se llevan la misma materialidad es porque llevan el mismo asesor, que es normalmente eso sucede, ¿no? O sea, el mismo asesor lleva los contratos de las dos organizaciones porque pues, es especialista en eso y dice que eso es para él lo mismo, ¿no? Y se defiende de la misma manera. Entonces, la materialidad es en donde le dan en el ego a los abogados fiscalistas porque, pues obviamente el abogado fiscalista se va a meter a la parte técnica de las leyes, pero no se puede meter porque no conoce, salvo que tenga la experiencia, en el plan estratégico, el plan comercial y por lo regular, pues ese abogado o ese contador o ese administrador pues no tiene todos los conocimientos. No puede conocer a fondo la empresa que está asesorando si no hizo un análisis previo. Y si no hizo un análisis previo de 6 meses anteriores o mínimo de 3 meses anteriores para meterse a analizar la estructura de la empresa, entonces, pues la verdad es que no te está asesorando correctamente porque no conoce tu organización. ¿Cómo te pidió que realizaras un contrato o cómo te generó un contrato sin antes revisar una estructura organizacional, ¿no? Entonces, la materialidad, como ya lo comentamos, no existe un concepto de materialidad, pero la propia autoridad nos dice, cada contribuyente va a determinar su propia materialidad, ¿ok? Muy bien. Una vez que ya conoces esa parte, entonces, ¿qué es control interno? Bueno, ya me determinaste qué es materialidad, ¿no? Cada contribuyente va a determinar sus propios contratos, va a elaborar su control interno. ¿Y qué es el control interno, Ismael? Pues simple y sencillamente los manuales, procesos y políticas dentro de la organización. Estos conllevan reglamentos internos y cómo vas, contador, con la guía contabilizadora. Estás realizando las operaciones contables y estás registrando las operaciones contables con la guía contabilizadora. ¿Sabes qué es una guía contabilizadora? Bueno, ahora, dentro del control interno, ¿qué es lo que vas a revisar y qué es lo que vas a estar monitoreando constantemente? Misión, valores. Oye, Ismael, pero esto no me lo enseñaron en la escuela. Bueno, contador, sí te lo enseñaron, pero no pusiste atención. Administrador, es lo que más ves. Dueño de negocio, tiene que conocer contabilidad, tiene que conocer administración, tiene que conocer impuestos, tiene que conocer principios básicos para el emprendimiento, tiene que conocer un MBA, tiene que conocer, más no ser un especialista. Entonces, todo esto conlleva el control interno. La pregunta es, y es una pregunta seria, estimado amigo y amiga, ¿tu empresa tiene todo esto? ¿Tu empresa genera contratos? Si no genera contratos, tu empresa no tiene todo esto entonces. No tiene manuales, no tiene procesos, no tiene políticas, no tiene un reglamento, no tiene una guía contabilizadora, que ya ahí el contador o contadora llega así muy fregón o muy fregona a emprender su contabilidad porque tiene mucha experiencia, pero cuando le pides al contador o a la contadora de la empresa, mándeme su guía contabilizadora,
Y te preguntan, ¿y eso de qué es, no? O ¿por qué me pide el contador una guía contabilizadora, no? Pues porque necesito saber cuáles fueron tus lineamientos, cuáles fueron tus políticas internas del registro de tus operaciones. Ah, no lo tengo. Ok, bueno, pues póngase a elaborarlo, porque ya ahí es un tachecito, ¿no? Y cuando no hay una guía contabilizadora dentro de las organizaciones, déjenme decirles que está muy feo porque terminan corriendo a los contadores. Entonces, el control interno, pues es todo esto que voy a enumerar. Bueno, debe de llevar este orden, pero pues debe de quedarte claro que si no tienes en tu organización, dentro de tu empresa, contratos, pues mucho menos vas a tener esto, ¿sí? Y por consiguiente, ¿qué es primero, Ismael? ¿La estructura o los contratos? Pues primero es la estructura y posteriormente son los contratos, ¿sale? Y bueno, entonces, ¿qué debes de tener dentro del control interno? Misión, visión, valores, filosofía de tu empresa, estructura de los socios, ¿sí? En donde la estructura, que es la de los socios, y cuáles son las actividades y recursos de los socios. Porque normalmente, cuando agarran y estructuran una empresa, los socios normalmente es la caja chica, o normalmente la utilizan como una empresa fachada, o normalmente no, bueno, pues la mayoría de las veces es un emprendimiento fallido, ¿ok? O un mal inicio de emprendimiento. Entonces, actividades y recursos. Una empresa, persona moral, sociedad mercantil, poniendo el ejemplo nada más para este caso, una persona moral de tipo sociedad mercantil, pues se crea para generar utilidades. O sea, a mí no me digan que es una labor altruista, sino generan una donataria autorizada o una sociedad filantrópica. Una sociedad mercantil se genera para generar recursos, para generar utilidades, para que el socio, después de 5 años, en su plan de incubación, después de 5 años reciba dividendos. Los primeros años, pues definitivamente va a ser pura inversión. Pero, ¿qué sucede en una empresa que no tiene conocimiento, un socio que no tiene conocimiento, o que solamente el asesor le dijo, pues créate una persona moral de tipo sociedad mercantil, y pues bueno, ahí lo deja a su libre albedrío, ¿no? Pues, oye, ¿y cómo me voy a pagar mi sueldo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Bueno, pues es que normalmente ese tipo de empresas o ese tipo de emprendedor, pues no debió haber iniciado así, porque lo que necesita él es un autoempleo. Y si no tienes bien claro cuál es la estructura de la negociación, en especial la estructura de los socios, las actividades y los recursos, no sabes cuáles son las actividades esenciales y que esto lo vas a reflejar en el acta constitutiva, en sus estatutos, ¿sí? Constitucionales, ¿sí? Vas a estructurar socios, actividades y cuáles van a ser esos recursos, ¿ok? Dentro de las actividades, pues está ingresos, egresos y obviamente están los dividendos, están las votaciones, está cómo va a funcionar, ¿sí? Y los recursos es cómo va a funcionar tu empresa. Posteriormente ahora sí, ¿cuál va a ser la relación que vas a tener con tus proveedores? No puedes ofrecer un servicio si no conoces a tus proveedores. Posteriormente, vas a tener una relación con los clientes, vas a buscar a tus clientes. Y finalmente, las finanzas de las empresas. Finalmente vas a tener esa relación con tu equipo primordial. Bueno, aquí nos vamos a ir para atrás, pero pues realmente el que va a estar monitoreando van a ser las finanzas de las empresas. A ver, ¿cómo vas a funcionar para poder pagarle a proveedores? ¿De dónde vas a obtener el recurso? Pues de los clientes, ¿no? Si no tienes clientes, ¿cómo vas a...? Entonces, las empresas que están en rojo están en serios problemas, ¿sí? Entonces, tienen a malos asesores y además, pues, el dueño del negocio es meramente empírico, ¿ok? Bueno, ¿y por qué te digo esto? Bueno, porque hay una tesis aislada que se publicó el 20 de abril, bueno, tuvo sesión el 20 de abril de 2017 y que en el mes de mayo del mismo año de 2017 sacó sus conclusiones en el tema de el impuesto sobre la renta, ¿sí? Y que nos dice, la autoridad tiene facultades para cuestionar la materialidad de los hechos que sustentan los ingresos gravados y los gastos deducidos, ¿sí? O sea, ya lo que ya pasó, ¿ok? O sea, tú tienes tu ingreso, simetría, lo que llamamos simetría fiscal. Y la conclusión lo colocaron en 2 puntos,
¿sí? Conclusión para los dos razonamientos fundamentales. Primero, el cumplimiento de los requisitos aplicables a los comprobantes fiscales no implica que proceda automáticamente el efecto fiscal que el contribuyente pretenda deducir. ¿Ok? Dos, en que las normas de información financiera establecen los principios de sustancia económica, que van de la mano con razón de negocio. Confiabilidad, veracidad y verificabilidad que deben permear en todas las operaciones, postulados básicos de las normas de información financiera. Ya con estos 4 puntos de los postulados básicos nos lleva a la razón de negocio. Y aquí ya se llevan entre los pies a los contadores que realizan esas operaciones de registro. Y esas operaciones de registro, a quien deduzca y a quien registre, delito de defraudación fiscal. Ahora, no estoy mencionándoles los delitos de defraudación fiscal para que nos espantemos, por favor, porque por ahí ya comentarios en los chats, redes sociales, Ismael, nos estás espantando. Tú nos deberías de ayudar a no pagar impuestos. A ver, Ferreira Consultores no ayuda a no pagar impuestos. Ayuda a simplificar la tarea de el pagador de impuestos. Ayudamos a decirte dónde están esos estímulos fiscales, dónde están esos acreditamientos y que normalmente todos los contribuyentes lo tenemos. Si tú estás simulando operaciones porque ya estás en el tema de una práctica indebida, estás en un delito de defraudación, en un posible delito de defraudación fiscal. Por eso se llama posible delito de defraudación fiscal. Pero si tú no estás, supongamos que no tienes contratos, no tienes nada, pero estás haciendo el servicio, sí estás haciendo todo. Pues dentro de los contratos hay algo que se llama convenio. El convenio puede ser escrito, o puede ser oral, ¿sí? O más bien, ¿cómo se llama? Verbal, ¿ok? Entonces ahí no tienes mayor problema. ¿Tienes la forma de cómo comprobarlo? Claro, perfecto. ¿La otra contraparte te apoya? Claro. Entonces, el punto, que el tema de simulación de operaciones, la otra parte cuando quieres que te apoye, ya no va a estar, ya se esfumó. Es más, muy probablemente tiene querellas de seguimiento, ¿no? Entonces, ese es el punto importante que debes de tomar en cuenta en la simulación de operaciones. Ahora, ¿cuál es la información que vas a controlar en el tema de bienes tangibles? La compraventa de bienes tangibles, ¿sí? Eso es lo que ¿qué es lo que tienes que controlar y qué es lo que deben de llevar tus manuales, procesos y políticas? Cuando tú vendas un producto, tienes que tomar en cuenta lugar donde se almacena la mercancía, nombre y RFC de todos los proveedores, que ya conocemos, la DIOT, ¿no? Lugar en donde se recoge y en donde se entrega la mercancía. Nombre del transportista, forma de pago, servicio y documentación comprobatoria. Pago de seguros, documentación comprobatoria, monto de pagos, salarios, fletes, maniobras. O sea, quién estuvo en el almacén, cuántos trabajadores tienes. Todos estos están sacados de facultades de comprobación de algunos clientes y facultades de comprobación de los mismos lineamientos para la revisión de operaciones simuladas. Debes de tener todo esto a la mano porque te lo van a pedir. Y esto lo tienes si tú realizaste operaciones meramente reales. Si tú no realizaste operaciones meramente reales, pues todo esto no lo vas a tener. Simplemente vas a tener el documento, que es la factura electrónica, y que ya lo escuchaste en una tesis aislada, que no va a pasar una revisión. Ahora, ¿qué va a pasar en la prestación de servicios o intangibles? ¿Qué es la información que vas a controlar en tus manuales, procesos, en tu control interno y en tu contrato? ¿Qué es lo que qué es lo que vas a controlar? ¿Para qué fin se solicitó el servicio? Primer punto. ¿Por qué solicitaste el servicio? ¿Por qué medio o razón se contactó a los proveedores? Especificar en qué consistió, cómo, cuándo y cuándo se proporcionó el servicio. ¿En dónde se realizó el servicio? Nombre y RFC de las personas que realizaron la prestación de servicio y los trabajadores de esas personas. ¿Sí? Me remonto al último perfil, que es el más importante. Perfil de los prestadores de servicio, grado académico, preparación, capacitación, oficio o experiencia. ¿Le suena a REDSE? Sí le suena a REDSE, ¿no?
más o menos, ¿ok? Entonces, bueno, Ismael, bueno, ya me hablaste de todas las consecuencias, ya me hablaste de todo este tema de contratos en la empresa, pero no me has dicho qué son los contratos. Artículo 1792 al 1793, ¿qué son los contratos del Código Civil Federal? Sí, para entender qué son los contratos, vamos a analizar qué es un convenio. Un convenio es crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ahora, ¿qué es un contrato? Son los convenios que producen, transfieren las obligaciones y derechos. ¿Sí? ¿Ya entendimos? Un contrato es ya la formalización de un convenio. Ahora, ¿qué son los contratos vinculantes? Mucho ojo con los contratos REDSE, porque si tú no puedes ofrecer un servicio REDSE si no tienes contratos vinculantes. Ahora, de entrada no te vas a poder ni registrar en la plataforma. ¿Están de acuerdo? Pero vamos a analizar cuáles son los contratos vinculantes. Ahora, los contratos vinculantes, pongan mucha atención con esto. Los contratos vinculantes es, yo no puedo, un servidor no puede ofrecer sus servicios, su prestación de servicios. Un ejemplo, una auditoría fiscal, ¿sí? A un tamaño de empresa de más de 300 trabajadores, porque no tendría los elementos, no tendría a los auxiliares en auditoría, al señor de auditor, etcétera. Si yo me contrato, nada más porque soy yo el único trabajador para realizar esa auditoría, no voy a poder ofrecer el servicio porque voy a quedar mal, no voy a poder tener la capacidad de tiempo, etc. Esos se llaman contratos vinculantes, ¿sí? ¿Cuáles son un ejemplo de contratos vinculantes? Contratos laborales, ¿sí? Yo no puedo ofrecer una prestación de servicios si no tengo trabajadores. Ismael, es que ofrezco, mis servicios son de honorarios. A ver, espérenme. Los servicios de prestación de servicios por honorarios es nada más eres tú. Y solamente tú vas a poder ofrecer ese servicio. Pero cuando ya es una prestación de servicios de X actividad que conlleva a ciertas personas, pues vas a necesitar, obviamente, a trabajadores. Esos son los contratos vinculantes. Contrato de prestación de servicios, que es yo me contrato, pero también voy a contratar a otras personas. Un ejemplo, cuando nosotros tenemos un tema ya más a fondo y que necesitamos contratar a ciertos abogados en ciertas áreas, es un contrato vinculante para poder ofrecer el servicio completo. ¿Ok? Contratos de mandato, que normalmente son los de comisión o encomienda, cuando mandas a tus trabajadores en comisión, cuando mandas al prestador de servicios de honorarios o prestador de servicios en comisión o encomienda que va a hacer en tu nombre ciertas actividades. Bueno, esos son los contratos o son ejemplos de contratos vinculantes. Hay más. Ismael, ¿en producción puede haber contratos vinculantes? ¿En fabricación? Pues claro, o sea, si tú ofreces un servicio y estás determinando ciertas piezas que van a ser entregadas, no sé, te dedicas al ramo automotriz y te dedicas a hacer las puertas de un automóvil y son 10,000 puertas, pues necesitas tener contratos laborales, contratos ley, contratos colectivos, ¿sí? Entonces, quien te genere ese contrato de prestación de servicios que les vas a vender puertas a esa automotriz, pues te va a pedir primero, mándame tu contrato ley, necesito revisar tu contrato ley, tu contrato colectivo o mínimo tus contratos laborales, ¿sí? Si esos contratos laborales no los hay, definitivamente no tienes la capacidad económica para brindarme el servicio. Eso se llaman contratos vinculantes. Espero que haya quedado claro. Fondo y forma. El contrato no es un machote y el contrato no se realiza después de haber realizado las operaciones, es previo a, ¿ok? Entonces, para revisar el fondo y la forma, es muy fácil si el contrato se hizo a destiempo y es muy fácil revisar si se hizo como machote, ¿no? El ejemplo de que los contratos son un machote, váyanse a su acta constitutiva y es la copia fiel de los contratos constitucionales o los contratos de constitución de las personas morales del notario al cual fuiste, ¿no? Si tú haces una revisión al notario, te vas a dar a ese notario, notaría la que tú quieras, ¿sí? Todos los machotes son iguales, ¿sí? Entonces ya te das cuenta por dónde va el asunto, es una copia fiel. Ese es un ejemplo de un contrato machote, ¿no?
En el caso del tema del fondo y la forma, bueno, nada más tener cuidado. El fondo, ¿sí? En este caso, el contrato no se realiza después de haber ejecutado el trabajo, ¿sí? U operación se realiza antes de comenzarlo. ¿Y qué tienes que tomar en cuenta en el fondo? Pues tiene que tener toda tu estructura. Los anexos deben de estar con toda tu estructura. ¿Cuál es esa estructura, Ismael? Ya lo hemos comentado a grandes rasgos. Tu estructura es tu control interno y tu estructura es misión, visión, valores, estructura de cómo está conformado tus socios, cómo cómo realizas tus actividades, cuál es la relación con tus clientes, cuál es la relación con tus proveedores. En el contrato tiene que haber esta relación de cómo vas a ofrecer el servicio, cuál es la satisfacción final del cliente, el producto a entregar, o el servicio, y cuáles son los involucrados dentro de ese servicio. ¿Okay? En cuanto a la forma, pues obviamente no debe de ser una copia fiel de otros contratos. Cada contrato tiene su esencia y por tanto tiene su forma. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado. Aquellas personas que me dicen, oye Ismael, pues es que no todas las empresas, en todas las empresas y en todos los rubros no hay contratos, ¿no? O sea, o dime un ejemplo de los contratos. Bueno, pues en el curso completo te llevo de la mano cuáles son todos los contratos que debe de llevar la empresa, pero aquí te voy a poner un ejemplo, ¿no? Vámonos con, recordemos aquellas personas que son meramente estructurales, que sabemos que en una organización hay activo, pasivo, ingresos, egresos y capitalización. Pues bueno, vamos a ver un rubro específico, ¿no? Vamos a ver el rubro de el activo circulante. Ismael, es que yo nunca he pedido y nunca he visto los contratos de los activos circulantes o de lo que me estás mencionando. Pues es que no los has pedido, no los has consultado, y si eres el encargado del área contable, los debes de tener a la mano, ¿ok? Contratos según el rubro de la empresa, activo circulante, bancos. Díganme sí o no, cuando van a aperturar una cuenta, existe un contrato bancario, ¿no? Inversiones en valores. Oye, voy a invertir, tengo ingresos en excedentes, ya pagaron impuestos, entonces voy a hacer ahorros para tener cuentas ahí de inversión. Pues hay un contrato, ¿no? De por medio. O sea, el banco no te va a decir, no, sí, écheme su dinero, no firme nada, ¿no? Primero te pide que firmes el contrato, ¿no? Ahora de manera hasta digital. Contrato con los clientes, pues claro, eso es definitivamente debes de tener los contratos, y si no, si lo hiciste de palabra, pues empieza a hacerlos, porque deberías de tenerlo, porque ese es el primer punto por el cual va a fracasar tu empresa. Contratos con los deudores diversos, bueno, pues para poder prestarle a los trabajadores, a los socios, a personas ajenas a la organización. Inventario, los proveedores debes de tener un contrato, cuándo te va a entregar la mercancía, si viene en mal estado, porque se la vas a regresar, o quién va a absorber los costos. Anticipo a proveedores, pues obviamente son el tema de la relación con los proveedores, ¿no? El contrato social, vámonos al tema de capitalización, ¿no? Al tema de regular los socios, la estructura, es más, los estatutos que le van a dar la estructura primordial a la organización, es el contrato social. Socios, accionistas, derechos, obligaciones, ingresos, costos, gastos, vienen en el contrato social. Aquellas personas que tienen un machote de acta constitutiva, bueno, pues son los que tienen problemas de todo tipo, ¿ok? Ahí está el contrato social. Y bueno, obviamente dentro del contrato social, pues pones dentro de los estatutos, sabes que tienes que llevar libros sociales. ¿Cuáles son esos libros sociales? Bueno, de entrada las actas constitutivas, las actas de asamblea, actas ordinarias y actas extraordinarias, ¿sí? La reunión de los socios, que son extraoficiales, en donde se llevan minutas, se llevan convenios, ¿no? Sesiones de consejo, que no necesariamente son los socios, sesiones de consejo donde el directivo se reúne con sus gerentes para revisar todas las fluctuaciones que van a informarle a los socios y accionistas. Y las variaciones en el capital, oye, necesitamos capital para poder invertir, necesitamos capital para poder trabajar, es más, necesitamos el capital para poder restituir las pérdidas. Pero, pues obviamente en las empresas MIPYMES no sucede eso, porque pues apenas si conocen cómo generar una factura, ¿no? ¿Cuáles son los contratos los contratos o los documentos privados más comunes, ¿sí? Y que son meramente civiles. Todos los contratos todos los documentos se regulan por el Código Civil Federal, Código Civil Federal, perdón.
Y pues obviamente tienen que meterse a los estados para ver cuál es ese código y cuál es esa obligación o cuáles son esos derechos y obligaciones que debería llevar adicional al Código Civil Federal, ¿no? Pero bueno, con los más comunes que se denominan contratos y que a su vez legalmente se llaman documentos privados, ¿sí? ¿Cuáles son? Ya los conocemos, ¿no? Compraventa, mutuo, donación, prestación de servicios, permuta y arrendamiento. Estos tipos de contratos son los más comunes. Ismael, ¿puede haber más? Claro, todo lo que conlleva tu organización, no necesariamente estos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los documentos privados? Bueno, ya te mencioné que son los más comunes. Estos son contratos o son documentos privados más comunes. Ahora, ¿existen documentos públicos privados? Claro. ¿Cuáles son los documentos públicos privados? Bueno, los documentos públicos privados se enumeran en el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 129. Los documentos públicos privados son aquellos que el funcionario, de manera revestida con fe pública, son expedidos mediante esa institución o mediante ese funcionario público, ¿sí? La calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre sus documentos de sellos, firmas u otros signos exteriores que en su caso provengan de leyes. Ok, Ismael, un ejemplo de documento público-privado, tu INE, que viene emitido por una institución público-privada, pública, y que viene avalada por un funcionario público. Tu cédula profesional también es un documento público-privado, ¿ok? Entonces, en resumen, Ismael, ¿qué diferencia hay entre un documento privado y un documento público-privado? El documento público-privado lo emite una institución avalada por un funcionario público que tiene fe pública o que le reviste esa institución por una fe pública, ¿sí? A ese funcionario público. Y un documento privado son los documentos que conocemos como los contratos, ¿sí? Comunes que se realizan entre particulares, ¿sí? Mutuo, donación, permuta, ¿ok? Compra-venta, ese es un documento privado. Oye, Ismael, ¿este documento privado tiene validez frente a terceros? Tiene validez entre ellos, no frente a terceros. El documento privado, a gran diferencia del documento público-privado, no tiene validez entre terceros. El documento privado tiene validez entre las personas que están involucradas en el contrato del documento privado. A diferencia del documento público-privado, que sí tiene validez frente a terceros. ¿Quién le da validez? La institución, el sello, la firma del funcionario público que está revestido con fe pública, ¿sí? Si tienen a la mano su INE, la identificación oficial, pues voltean y tienen la firma del funcionario público, ya sea electrónica, en la cédula de cédula profesional es lo mismo, la volteas o el documento electrónico que ves está firmado ya sea por firma electrónica o por sello digital, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿un documento privado tiene validez frente a terceros? Pues no, tiene validez legal entre las personas que están involucrados, pero no tiene validez frente a terceros. Y esto implica que un documento privado tenga fecha cierta, ¿sí? Recordemos que el pasado 6 de diciembre del 2019, un documento privado en materia mercantil, en materia legal, para efectos fiscales, debe de tener fecha cierta. ¿Esto qué significa, Ismael? Si tú quieres que tu documento privado tenga deducibilidad, debe de tener fecha cierta. Si no tiene fecha cierta, entonces no tiene efectos fiscales, ¿ok? Un documento privado se va a considerar que tiene fecha cierta en los siguientes casos, ¿ok? Y esto lo van a encontrar en pues bueno, aquí ya es una jurisprudencia, y al ser una jurisprudencia, pues ya no vas a tener tanto problema ya no va a tener tanto problema la autoridad, ¿no? Ya es de aplicación. Donde se tenga que salvar la autoridad, pues va a tener que enunciar esta jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la fecha cierta, Ismael? La fecha cierta se va a utilizar, bueno, la fecha cierta la deben tener todos los documentos privados, que en materia mercantil te voy a descifrar por qué tiene que llevar fecha cierta, ¿no? Y un documento privado, que ya sabemos cuáles son los documentos privados, que son los contratos, que normalmente se generan dentro de una organización y que esos documentos se tienen que llevar fecha cierta. Mucho cuidado con esta situación. Entonces, con esta teoría, ¿todos los contratos de la empresa deben de llevar fecha cierta? Claro que sí. Ahora, si nos vamos al marco mercantil, vamos
vamos a ir analizando esa parte ahorita para poder que te vayas tranquilo con esta información, ¿no? Entonces, un documento privado para que tenga fecha cierta, forzosamente tiene que manejar estos casos. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en el registro público de la propiedad y registro público de comercio, ¿ok? Actas constitutivas y documentos que ameriten, ¿no? Desde la fecha en que el documento se presentó ante un funcionario público por razón de oficio, quien es funcionario público revestido por una institución pública de un organismo público, ¿ok? El INE, etcétera, ¿no? La SEP por el tema de que te comento de la emisión de la cédula profesional, ¿no? A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, claro, porque ya una autoridad avaló la acta de defunción y ahí ese documento, pues obviamente ya amerita que ese documento ya tiene fecha cierta, ¿no? O la fecha cierta del documento va a ser la fecha de defunción, ¿ok? Ahora, materia mercantil, contratos en tu empresa. Todas las personas morales que manejan operaciones mercantiles. Ismael, soy donataria autorizada, ¿debe de tener fecha cierta? Pues sí, porque artículo primero, el artículo tercero del Código de Comercio nos dice que todas las personas morales que realizan actos de comercio se entenderán comerciantes, ¿sí? Oye, pero es que soy donataria autorizada, sí, pero compraste un auto, aperturaste una cuenta bancaria, ¿son actos de comercio? Claro que sí. Ahora, todas las, en el Código de Comercio nos dice, artículo 16, este es el fundamento que pues avala todo lo que es este curso, ¿no? Artículo 16, todos los comerciantes por el hecho de serlo están obligados a, fracción 2, a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad se hacen notorios. Entonces, pues, si es una operación de 10 millones y solamente obtienes, y tus ingresos anuales son de 11 millones, lo debiste de haber revestido con fe pública, lo debiste haber metido con fecha cierta, pues claro, ¿no? Si tu organización tiene una operación de 10,000 pesos, pero tienes 10 millones de ingresos, ¿es un evento notorio? Pues a mi parecer no, pero hay que esperar el criterio de la autoridad y la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y hay que buscar todos esos argumentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contratos obligatorios dentro de la organización? Todos los contratos realizados con clientes y proveedores, ¿sí? De acuerdo al Código de Comercio. Todos los contratos individuales de trabajo, contratos colectivos o contratos ley. Ley Federal del Trabajo, artículo 24. Contratos REPSE, todos los contratos obligatorios para la organización, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, artículo 14. Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Sociedades Cooperativas, el contrato social. Todos los estatutos deben de estar por escritos y las reuniones o más bien las actas de asamblea o las asambleas de socios y accionistas ordinarias, extraordinarias y todas sus modificaciones, ¿ok? Por consiguiente, pues obviamente los contratos de honorarios asimilables a salarios, ¿sí? Que por ahí, cuando encuentras un contrato que dice honorarios asimilables a salarios, pues ese contrato ya sabes que es simulado, ¿no? Porque recordemos que los honorarios asimilables a salarios es una facilidad administrativa que se encuentra en el impuesto sobre la renta para decirle al empleador, oye, pues preséntame o ayúdame por la parte importante de no pagar yo el impuesto directamente, sino págalo tú, ¿no? Tú reténmelo y yo trabajo, esa formalidad yo la adquiero como honorario asimilable a salario. Entonces, si tú encuentras un contrato de asimilable a salario, así tal cual en la página primera dice honorario asimilable, pues no, debería de ser o no, prestación de servicios, ¿no? Y por otra parte, pues sí, el contrato de prestación de servicios por honorarios, ¿no? Que se encuentra en la Ley de Impuesto sobre la Renta, sección primera del capítulo 2, del título 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ¿no? Entonces, esos son los contratos por escrito de manera obligatoria. Si ya vemos el panorama completo, entonces sí, todos los contratos de la empresa deben de estar por escrito y debes de tener contratos en tu empresa. Claro, absolutamente sí, debes de tener todos, ¿ok? ¿Qué es lo que faltaría de analizar para que puedas meterte al curso completo? Los contratos en la empresa, soporte y legalidad, porque esto es un complemento a,
ese curso, ¿no? Estrictamente indispensable, materialidad y control interno, los contratos y su valor, los contratos generales fecha cierta, los contratos escritos obligatorios y los términos y condiciones estrictamente necesarios para que tu empresa salga avante, ¿ok? Vamos con nuestros comentarios para finalizar, y dentro de sus comentarios, bueno, ¿quién pone las reglas en el convenio, en el contrato? Pues normalmente la pone el que ofrece la prestación de servicios o la venta del bien, ¿no? Pero normalmente, ¿qué sucede? ¿Sí? En la práctica, normalmente el emprendedor, el que no tiene conocimiento, le dice al cliente, oye, ¿cómo quieres que te entregue la información, no? Oye, me autoempleo contigo, ¿no? Me pagas. Entonces, eso no es una... En la práctica, las grandes aplastan a las pequeñas, ¿sí? Y recuerdo mucho las frases de, es que no he mandado la factura porque mi cliente no me ha dicho cómo. Espérame, ¿cómo está el contrato? ¿Cómo tienes que hacer el contrato? ¿Cómo hiciste el contrato? Es que no hice contrato. Bueno, es que no lo hiciste porque no conoces, ¿ok? Ahora, ¿por qué vas a hacer la factura como te lo pide el cliente? Ah, porque es que si no me quedo sin trabajo. Bueno, te quedas sin trabajo porque es tu único cliente. Entonces, en la práctica, las grandes aplastan a las pequeñas. Entonces, tener mucho cuidado. ¿Quién realiza el contrato y quién conlleva la batuta para poner las reglas del convenio o el contrato? Bueno, ya dijimos que en términos generales, pues es el grande quien pone las reglas. Pero ¿por qué el grande es el que pone las reglas? Bueno, pues aquí en términos estrictos no es el grande, sino siempre va a ser aquella empresa o organización que se rija por sus propias reglas. ¿Y quién se rige por sus propias reglas? Aquella empresa que tiene estructura, cuenta con manuales, cuenta con procesos, cuenta con políticas, ¿sí? Que lleva a cabo su misión y visión. ¿A dónde quieren llegar? Donde tienen bien claro su proyecto de negocio, su plan de negocio, tiene bien claro a dónde quiere llevar a toda su organización. Y no meramente las empresas que satisfacen a los clientes. La frase que va a enterrar directamente las MIPYMES y que las sigue enterrando y las va a seguir enterrando por el resto de los años y de los siglos, es aquella empresa que dice, el cliente siempre tiene la razón. Y tiene la razón porque los termina quebrando, ¿ok? Pues bueno, entonces, en especial, si no tienes claro hacia dónde va tu negocio, no tienes una estructura, no tienes un fundamento legal, ¿por qué estás creando un negocio? No tienes conocimientos como tal, entonces te falta mucha capacitación. Los contratos en la empresa es esencial para iniciar un modelo de negocio. Tener el soporte, tener la legalidad, tener un equipo completo, es indispensable. Esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. También te invitamos a visitar nuestro sitio web en la sección Capacitaciones, en donde encontrarás cursos en línea de forma gratuita o a través de suscripción mensual. Si te gustó la información, nos encantaría que lo compartas con tus conocidos. De esta forma, nos ayudas a seguir generando contenido gratuito.